Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. Este es el tercer mensaje de nuestra serie, La búsqueda de la felicidad, el camino de Jesús al gozo inextinguible en el reino de Dios. Si tiene su Biblia, le invito a abrirla en Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. Esta es la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En este pasaje conocido como las bienaventuranzas, Jesús ha estado presentando en estos 9 principios del reino el camino a la transformación que lleva a un creyente en Cristo a convertirse en un multiplicador de discípulos. En estas 9 bienaventuranzas Jesús habla del proceso de transformación que Dios utiliza para romper nuestro orgullo, para transformar y rehacer nuestro corazón, nuestra vida espiritual, y después para enviarnos a transformar este mundo con el mensaje de salvación. Las bienaventuranzas hemos compartido en los mensajes anteriores, podemos agruparlas de diferentes maneras, pero he propuesto que para esta serie de mensajes las agrupemos en grupos de 3. Las primeras 3 bienaventuranzas, como dice hace un momento, tienen el propósito de abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón a la realidad de que sin Dios estamos perdidos. Estamos en bancarrota espiritual. Lo primero que tiene que suceder para ser parte del reino de Dios es reconocer nuestra necesidad. Hace unos momentos estamos cantando un canto, Anciano de Días. Ese canto viene de las palabras del libro del profeta Daniel. El profeta Daniel tiene una visión del reino de Dios que viene a destruir los reinos de este mundo. Él ve una visión de una estatua majestuosa, abrumadora. La cabeza de esa estatua está hecha de oro, después plata, después bronce mezclado con barro, hierro. Es una imagen de los imperios de este mundo. Es una imagen del poder humano de gobernar, de controlar, de hacer nuestro propio reino y también crear nuestra propia felicidad. El rey Nabucodonosor era el símbolo de esa imagen de oro, quien habían recibido de Dios majestad, gloria y honra, aunque él era un rey pagano, era un rey idólatra. Un rey que en su orgullo un día dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo he creado para la gloria de mi majestad? Y se volvió loco y vivió como una bestia, hasta que reconoció que solamente el Altísimo tiene el reino y a quien él quiere lo da. Y en esa visión Daniel vio una gran piedra descendiendo del cielo que cae sobre esta imagen y la destruye por completo y se convierte en una montaña. Y ve la visión de un rey, un anciano de días que viene y les ha dado gloria, dominio, majestad. Todos los pueblos, todas las naciones le servirán y su reino no tendrá fin. Esta es la visión del reino de Dios. En el reino de Dios hay uno que viene a este anciano de días como un hijo del hombre. Uno que viene a recibir el reino. Ese hijo del hombre es Jesús. Pero cuando Jesús viene a traer este reino y comienza a predicar a la gente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, creer en el evangelio, no toda la gente lo toma y no toda la gente le cree. ¿Por qué?
muchos tienen expectativas de su felicidad que no son las expectativas de Dios. Cuando la gente piensa en el rey que viene, piensa en un reino que va a venir a simplemente liberarle de sus aflicciones del imperio romano, a darle la comodidad y seguridad de tener su propia felicidad. Pero el rey viene y nos dice que el reino de Dios es de hecho al revés. El reino de Dios nos da la oportunidad de ser transformados internamente, para que cuando el reino venga externamente, Dios pueda invitarnos a ser parte del reino y no juzgarnos por nuestros pecados. Aquí comienza el reino. Lo primero que Jesús nos dice en esas 3 bienaventuranzas es que estamos en bancarrota espiritual, que dejados sin Dios por nuestra mortalidad y por lo roto de este mundo, no hay más que llorar. Pero los que lloran y reconocen su necesidad serán consolados. Jesús nos dice en estas primeras bienaventuranzas que aquellos que son mansos, que aquellos que se rinden a la dirección de Dios, los que son humildes, estos son los que van a heredar realmente la tierra. Y después que hemos reconocido nuestra necesidad y hemos sido reconciliados con Dios, Dios comienza una nueva obra en nosotros. Dice, ahora tenemos hambre y sed de justicia. Hay una nueva serie de apetitos en nuestras vidas porque Dios empieza a cambiarnos desde dentro. Nos alimentamos de la palabra de Dios. Queremos la voluntad de Dios. Y luego Dios empieza a cambiar nuestro egoísmo porque ya no vemos a los demás como instrumentos de nuestra satisfacción. Ahora tenemos lo que Dios tiene en su corazón, misericordia. Empezamos a ver la necesidad de otros y preguntarnos, Dios, ¿qué quieres que yo haga para poder servir a mi prójimo? Para que las personas puedan conocer la vida que tú me has dado. Bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán, recibirán misericordia, encontrarán misericordia. Y luego Dios dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 8. Dios por la fe purifica nuestros corazones y por primera vez, porque vemos a Dios a través de su palabra, empezamos a vernos y a nuestra realidad alrededor desde el punto de vista de Dios. La visión de Dios nos transforma para vernos y ver las cosas como Dios las ve por la fe. Un día vamos a ver a Dios cara a cara, un día vamos a ser transformados a su imagen. Esa es la promesa que escatológicamente vamos a verle a Él, vamos a ser como Él. Pero mientras tanto, aunque lo vemos oscuramente, por su Espíritu Santo Dios nos transforma de día en día en la imagen del Señor, nos dice 2 Corintios. ¿Y entonces qué? Entonces aquí viene lo bueno. Cuando tú empiezas a ver a Dios y empiezas a ver la vida como Dios la ve, tú eres un discípulo de Cristo ya, tú ya tienes la salvación, tú eres parte del reino. Dios está empezando a transformar tu vida y disfrutas las bendiciones de conocer a Jesús y su salvación. Pero Dios no te da todo esto nada más para que tú te quedes transformado, redimido. Dios te da todo esto porque todo lo que Dios te da, ahora Dios espera que tú lo compartas con alguien más. Y esa es la tercera parte de las bienaventuranzas. Dios nos transforma para bendecir a otros, pero esto viene con un gran precio. Entonces la pregunta que vamos a tratar hoy tiene que ver con esas últimas bienaventuranzas. Y esa es la pregunta: ¿qué sucede cuando el Señor comisiona a sus discípulos comprometidos a convertirse en multiplicadores de discípulos? ¿Qué sucede cuando todo lo que Dios nos ha dado en su reino, ahora Dios quiere que nosotros lo compartamos allá afuera? Bueno, Jesús nos dice en las últimas 3 bienaventuranzas. Mira de nuevo versículo 9. Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nota el cambio de persona del versículo 10 al versículo 11. Versículo 1 al versículo 10 está hablando acerca de aquellos. Pero en el versículo 11 Jesús cambia y nos dice, ahora te toca a ti. Dice, bienaventurado eres tú, cuando por mi causa tú seas vituperado, tú seas perseguido, y digan los otros toda clase de mal contra ti, contra ustedes mintiendo. La última bienaventuranza, Jesús dice, todo esto que les he estado diciendo, se los he estado diciendo porque te va a tocar a ti.
Entonces, ¿qué sucede cuando Dios envía a sus discípulos? Dios los envía porque Dios va a sacudir a este mundo de su comodidad en el pecado, los va a invitar a arrepentirse, pero esto nos va a costar nuestra comodidad, nuestra felicidad temporal, pero nos va a ofrecer el gozo eterno que nadie nos puede quitar de saber que somos embajadores de Cristo. ¿Cómo es que Dios va a sacudir al mundo? Hablemos de ello. Compartirte un par de cosas. Pero antes, déjame contarte esta frase. Joseph Parker era un predicador en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Más o menos 100 años después de los grandes predicadores como Wesley, se levantó en Inglaterra un tiempo de terrible oscuridad espiritual, de complacencia, de arrogancia, de pecado y de mundanalidad. Por todos lados había gente atrapada en los vicios del alcoholismo, había niños trabajando y siendo explotados de manera espantosa, violencia, todo tipo de males. Y en medio de estos males, Dios levantó a diferentes personas para empezar a ministrar, pero en lugar de ser recibidos, eran perseguidos. Uno de esos grandes evangelistas del tiempo era William Booth, el que empezó el ministerio del Ejército de Salvación. ¿Qué piensas tú cuando oyes Ejército de Salvación? Las tienditas, ¿verdad? Donde venden chácharas y todo este tipo de cosas de benevolencia. Bueno, ahora esa es la expresión más común que vemos, o en Navidad cuando están recabando fondos. Pero cuando inició el Ejército de Salvación era un grupo de personas creyentes, de cristianos, que creían que Dios los había llamado a cambiar la situación de oscuridad espiritual de su tiempo, a invitar a la gente a arrepentirse. Arrepentirse hablándoles de la sangre de Cristo y el fuego del Espíritu Santo en sus vidas para transformar. Pero en lugar de recibirlos, la gente los perseguía. Y uno de los contemporáneos de este movimiento, Joseph Parker, dijo que ese es el llamado que debemos de estar dispuestos a recibir cuando estamos listos a ser obedientes a Dios, de multiplicar discípulos. Mira lo que dice, el hombre cuyos sermones arrepiéntete se opone a su época y durante un tiempo será golpeado sin piedad por la época cuyo tono moral desafía. Solo hay un fin para un hombre así, que le corten la cabeza. Cuidado, oh predicador, será mejor que no intentes predicar el arrepentimiento hasta que hayas consagrado tu cabeza al cielo. Entonces, esta mañana, antes de compartirte esos versículos que Jesús dice, vengo con gran temor y temblor porque pues preferiría que mi cabeza se quede en mi cuello, ¿verdad? Pero déjame decirte, Dios no me ha llamado nada más a poner mi cabeza solo. Me ha llamado a invitarte a que juntos pongamos nuestra cabeza por el Evangelio de Cristo. Hermanos, hoy es un día muy especial. Hoy es el 23 de junio. Hemos estado hablando de esta fecha por bastante tiempo. Hoy, nuestra iglesia a las 3:30 de la tarde, incluyendo al ministerio en español, hoy a las 3:30 de la tarde, tenemos que tomar una decisión importante. La decisión si vamos a tomar el campus de Faith Baptist que nos ha sido ofrecido para hacer ministerio o no. Si vamos a responder en obediencia y sacrificio al llamado de alcanzar más gente y crecer en ministerio con las herramientas que Dios quiere confiarnos. Se requiere el compromiso de cada uno de nosotros y nos va a sacar de la zona de comodidad. Se requiere que pongamos nuestra cabeza porque Dios nos ha llamado a hacer luz aquí y hasta lo último de la tierra, pero comienza con un mensaje de que las cosas tienen que cambiar. Arrepentimiento significa que ya bastante hemos ido en la dirección del mundo o de nuestra comodidad o de la búsqueda de nuestra propia felicidad, y Dios quiere que le demos la vuelta y vayamos ahora en la dirección que Dios quiere. Hermanos, miremos alrededor. Den la vuelta, mírense a las caras. Estamos bien, ¿verdad? Las banquitas están cómodas, aire acondicionado, estamos bien. ¿Qué tal si no hacemos olas y nomás nos quedamos como estamos los que estamos? Hermanos, Dios nos ha confiado un santuario que le alcanzan 1,100 personas y parece que nos quiere confiar más. Pero no está lleno porque en nuestra comunidad lo que nos hacen falta son hispanos, ¿verdad? No hay muchos hispanos. ¿Cuántos hispanos hay aquí? Pues hasta el tope. Pero ¿dónde están? ¿Están en los caminos de Dios? Tristemente, la mayoría de ellos no. Las cosas tienen que cambiar. Pero ¿quién va a ir? ¿Y quién va a buscar a las ovejas perdidas? ¿Quién les va a contar? ¿Y quién va a estar dispuesto a pagar el precio
de decirle a otros lo que no a veces va a ser bien recibido. Es tiempo de contar el costo, porque nuestra cabeza, así como la cabeza de Juan el Bautista, por hacer lo correcto y lo que Dios manda, algunas veces el mundo nos la quiere regresar en bandeja de plata. Tiempo de contar el costo. ¿Qué sucede cuando Dios comisiona a sus discípulos comprometidos a convertirse en multiplicadores de discípulos? Dos cosas. Primero, el mundo es sacudido por su mensaje de reconciliación contracultural. Dios nos envía a ser pacificadores. Mira de nuevo el versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a hablar de ese término, pacificador. ¿Qué es un pacificador? Literalmente esta palabra podremos traducirlo un hacedor de paz, aquel que hace la paz. Jesús nos envía a este mundo con un mensaje de paz, pero aquí está la ironía de la imagen que Jesús presenta del reino. Los pacificadores no son personas que Jesús envía para mantener la paz. Mira que Jesús no dice mantenedores de la paz. Hermanos, en este mundo, sin Dios, en este mundo no hay paz. En la Biblia paz, especialmente en el Antiguo Testamento, en el hebreo la palabra para paz, la palabra shalom. La palabra shalom es una palabra que significa no ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios y la prosperidad que fluye de su reino, de que Dios está en control. Shalom o paz en el Antiguo Testamento es el buen gobierno de Dios que redunda en nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. En el lenguaje de los profetas, el Mesías será príncipe de paz. El reino de paz del Mesías será tal que el cordero y el león se pueden acostar juntos y no se van a hacer daño. La paz es la ausencia del pecado y la destrucción que la maldad ha creado. ¿Por qué? Porque algo más grande toma su lugar, la justicia y el amor de Dios. En el reino de Dios, paz es el resultado de que la justicia y la misericordia y el amor de Dios estén reconciliadas por la salvación de Dios. Donde Dios es rey, donde Dios reina, no falta nada. Las cosas son como deben ser. Y el mensaje que Jesús da a sus discípulos es precisamente el mensaje de que en el reino de Dios, cuando Dios es rey de nuestras vidas, aunque vivamos en un mundo roto, en un mundo que todavía es transición, va a venir el día donde todo por fin va a estar bien. Donde Dios mismo va a secar toda lágrima de los ojos de aquellos que todavía mueren, de aquellos que sufren, porque ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más clamor. Las primeras cosas van a haber pasado y Dios hará nuevas todas las cosas. Pero ese reino comienza ya aquí. ¿Y qué están buscando estos pacificadores, estos que hacen la paz? Están buscando personas que quieran ser reconciliadas con Dios, que quieran tener paz con Dios, que quieran tener esta calidad de vida que solamente Dios pueda proveer. Mira, cuando Jesús formó sus 12 apóstoles, la palabra apóstol significa enviado, los llamó para ir precisamente a predicar este mensaje de reconciliación. En Mateo capítulo 10 versículos 5 al 15, tienes algunas notas ahí en tus notas del mensaje. Te invito a que las leas después en casa, no tenemos tiempo de leerlas todas, pero voy a referir a algunas. Ahí en Mateo capítulo 10, 5 al 15, escucha lo que Jesús le dijo a sus apóstoles que iban a buscar, estos pacificadores. Les dijo, Mateo 10, 5 al 15 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el tiempo de Jesús, cuando empezó a predicar el reino, como Pablo nos dice en Romanos después, el reino fue ofrecido a Israel primero y después a las naciones. Sí llegaría el día después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando a través de la gran comisión todos los reinos, todas las naciones iban a ser bienvenidos, pero primero tenía que comenzar con Israel. En el ministerio de Jesús, Jesús comienza llevando el mensaje a la casa de Israel. Versículo 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En este tiempo del Mesías ministrando a través de sus discípulos, Jesús demostró el poder del reino para restaurar todo lo que el pecado había lastimado, física, emocional, espiritualmente. Versículo 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. La misión de Jesús con sus discípulos era tan urgente que no podía esperar a que la gente cómodamente tuviera todos los recursos necesarios para obedecer. Este es el momento
de obedecer, son enviados. El obrero es digno de su alimento, Dios va a proveer. Versículo 11 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, ponga atención, dice: al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, ¿vuestra qué? Vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Cuando Jesús envió a los apóstoles con este mensaje de reconciliación como pacificadores, Dios los envió a buscar hogares, personas, familias que fuesen hijos de paz. Gente a quien Dios ya estaba preparando para su reino, gente que estaba hambrienta de la vida de Dios y que cuando oían el mensaje de lo que Cristo ofrecía, su corazón resonaba a la frecuencia de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, tú tienes una necesidad que el Espíritu Santo ya ha estado trabajando por mucho tiempo, y cuando oyes lo que Cristo hizo por ti, cómo murió por tus pecados, fue sepultado, resucitó, tú dices: ese es el Salvador que yo necesitaba. Cuando Dios nos habla de su paz, de este estado de completa satisfacción de nuestras necesidades, porque Dios es el Rey de mi vida, no estoy solo. Si tú eres un hijo de paz, tú le abres a Jesús la puerta de tu vida. Y le dice Jesús a sus discípulos: quédense allí, busquen a los hijos de paz. Si no lo reciben, lo rechazan. El versículo siguiente dice: sacudan el polvo de sus pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Cuando una persona rechaza la paz de Dios, la gracia de Dios, no queda nada más que juicio. Porque mira, esta es la ironía. Esta es la ironía del mensaje de paz de Dios. Hay dos partes involucradas: Dios y el hombre. Uno está bien, el otro está mal. ¿Y sabes quién está mal? El ser humano. Porque desde Génesis capítulo 3, cuando nos rebelamos en contra de Dios, le dijimos a Dios: yo hago lo que a mí me dé la gana. Nadie me dice nada, no te metas conmigo. Dios desde el principio dijo: si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Pero come el resto y come el fruto de la vida y vive. El hombre y la mujer decidieron desobedecer y ahora morimos. Y aún así le seguimos diciendo a Dios: no te metas conmigo, yo hago lo que a mí me dé la gana. Jóvenes, viejos, todo en medio, todo mundo le damos la espalda a Dios. Pero aquí está el mensaje de Dios. A pesar de que somos rebeldes y pecadores, Dios a cada generación humana, desde el jardín del Edén, Dios sigue enviando mensajeros de paz, embajadores de su reino que nos digan: reconcíliate conmigo. Dios le está rogando al hombre pequeño, finito y pecador, rebelde: reconcíliate conmigo. Y no solamente eso, Dios pagó el precio de la reconciliación, su Hijo Jesús. Así nos ama Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere reconciliación. Y eso es precisamente lo que Jesús dice aquí. Dice: los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ese título, hijos de Dios, en el Antiguo Testamento se aplica a los ángeles, se aplica a criaturas celestiales. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Jesús es que cuando tú traes este mensaje de reconciliación, que es en contra de la cultura donde vives, porque le tienes que decir a la gente: arrepiéntate. Lo que tú crees y lo que tú piensas es contrario a las cosas de Dios, incluyendo la religión. La religión es una de las herramientas que Satanás ha utilizado para apartar a la gente de los caminos de Dios. La religión basada en sus buenas obras, en sus esfuerzos, en sus ceremonias. El hombre confiando en su propio esfuerzo y orgullo para ganarse la salvación. Tú y yo no podemos ganarnos la salvación. Es lo que nos dice la primera bienaventuranza. Los pobres en espíritu son los que pueden recibir el reino de Dios. Los que se dan cuenta que están en bancarrota espiritual. Y Jesús dice: arrepiéntete. ¿Y sabes qué? Cuando la gente se arrepiente, el reino de Dios, aunque vivamos en un mundo roto, viene a hacerse presente aún aquí hasta que venga por completo. Es algo así como si el cielo y la tierra se traslaparan en la vida de aquellos que representan a Jesús. Y eso es precisamente
lo que el resto del todo el Nuevo Testamento nos dice. Por ejemplo, mira lo que dice Pablo acerca de su ministerio. 2 Corintios 5, 11 al 21. ¿Cómo se ve Pablo a sí mismo? Mira lo que dice él. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5, 11 al 21. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Escucha bien. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos lleva, nos impulsa. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esas son buenas noticias, hermanos. ¿Sabes qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo, Dios nos ha dado un mensaje para persuadir a la humanidad. Y este mensaje, aunque la gente nos llame locos, vale la pena compartirlo. ¿Por qué? Porque estamos proclamando que este es el tiempo donde Dios está dispuesto a hacer a un lado todas las cosas de la vida vieja que nos esclavizaba. Tus pecados, tus hábitos, tus adicciones, tus malos comportamientos, todo aquello de la vida de pecado y la vida vieja, Dios está dispuesto a hacerlo a un lado y darte un borrón y cuenta nueva. Dios quiere hacerte una nueva criatura y darte la bienvenida en su reino. Un nuevo comienzo, perdón, reconciliación. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, escucha bien, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Voy a preguntarte, cada domingo, cuando sales de aquí y te vas a tu casa, ¿cómo te miras tú a ti mismo? ¿Te miras tú como alguien que, sabes qué? Hoy cuando fui a adorar al Señor y oí la palabra de Dios, canté, oré, vi a mis hermanos, hoy Dios me equipó para ir allá afuera y representarle con un mundo que a lo mejor no le interesa nada de Dios, pero que tengo una carga por ellos. Yo soy su embajador. Dios me ha enviado a representar su reino y a compartir las condiciones de paz. Porque déjame decirte, si la gente se muere en sus pecados, no hay nada más que juicio. Si el reino viene mañana y la gente no se arrepiente, el reino es como un fuego consumidor. Y el pecador no la va a hacer en el reino. Pero ese es un tiempo de arrepentimiento. ¿Te ves tú a ti mismo como un embajador? ¿O te ves tú a ti mismo como alguien que vino a ser entretenido espiritualmente? Cuando estás pensando en el mensaje, dices, ¿sabes qué? El pastor hoy dijo esta broma y la verdad ni chistosa era. A mí la verdad, sí está bien, pero déjame decirte. Cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios en casa, individualmente, cuando lees tu Biblia o como comunidad, escuchar el mensaje, esto no es para entretenernos, esto no es para que nos guste, esto es para equiparnos, para representar a Jesús como sus embajadores, porque vas a salir de aquí y el mundo te va a preguntar, ¿qué significa eso de tu religión? Y más vale que tú tengas una respuesta. Pedro nos dice que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tú estás aquí no para ser entretenido, sino para ser equipado y luego comisionado. Y es precisamente lo que Jesús dice. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Reconoce la gente allá afuera que tú eres un hijo de Dios o eres de la secreta? Allí, ¿verdad? En el comedor, cuando estás con tus cuates en el comedor, tu esposa te da tu comida, lo metes en el microondas, ya todo el mundo está comiendo y tú vas a comer. Pero primero tienes que orar. ¡Oh, no! Y si se dan cuenta que eres cristiano,
Pero es que ya tienes tus técnicas, ¿verdad? Está la servilleta y se te cae. Señor, gracias por tus alimentos. Nadie se dé cuenta. No. Jesús quiere que tú y yo seamos testigos. ¿No le dijo eso Jesús a sus discípulos en Hechos 1:8? Quédense en Jerusalén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tú eres testigo de Cristo. Así vas a ver la gente que es hijo de Dios. Entonces, primero, Dios te ha dado un mensaje de reconciliación, paz a los que están lejos, a los que están cerca. Es el mensaje de Dios. Pero no solamente eso. Segundo, y aquí viene el precio. Este mensaje de reconciliación y de paz es un mensaje que te va a costar algunas veces incluso la vida, tu reputación, tu comodidad por lo menos. Dios quiere sacudir este mundo a través de nuestro testimonio profético de este reino de Dios. Al ser contraculturales, vamos a ser calumniados. Oye, pastor, ¿qué es eso de mensaje profético? Un profeta es simplemente en la Biblia una persona que comparte, que comunica la palabra de Dios. A veces tiene que ver en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, con cosas del futuro, pero la mayoría del tiempo son cosas del presente y de obediencia. Mira lo que Jesús dice, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús nos dice, no solamente a quien quiera que quiera seguirle, sino a ti y a mí que estamos oyendo esto. Jesús nos dice, a ti, este mensaje es para ti. Si tú quieres seguirme, y si yo te he transformado, y si yo te voy a enviar a hablarles de otro, la gente te va a perseguir. Te va a malentender, te va a calumniar, porque tu mensaje es un mensaje que les va a decir que tienen que cambiar su vida, arrepentirse y creer en mí, confiar en mí. Es un mensaje de cambio de vida. Y la gente te va a perseguir. Ahora, mira lo que dice, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pedro también nos aclara, ¿verdad? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Pero si alguno padece como ladrón o maldiciente, pues te toca lo que te toca, ¿no? Tristemente a veces, aún en la iglesia padecemos por las cosas que no debiéramos hacer. Pero si nuestro testimonio es por Cristo y vivimos como Dios quiere, no esperes que el mundo te dé una palmadita en la espalda de reconocimiento. No te van a dar una medalla por el cristiano del año. Cuando estás viviendo por Cristo, lo más posible es que este mundo te persiga. Y las cosas, aún aquí en los Estados Unidos, se están poniendo un poquito color de hormiga. Empieza a haber ya leyes que van a buscar castigar a aquellos que expresen puntos contrarios a lo que ciertos movimientos dicen. Por ejemplo, en cuanto a la sexualidad humana, LGBTQ. Empieza a haber ciertos movimientos de legislación que dice, cuando tú das tu punto de vista, eso es microagresión. Y tú puedes ser perseguido por ello. Cuidado, si no utilizas los pronombres correctos, si no cumples con ciertas expectativas del mundo, ahí viene el brazo de la ley para castigarte. Gracias a Dios no estamos ahí. Pero si llegara el día, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar el precio de nuestra reputación, de nuestras finanzas, de nuestra libertad, de nuestra felicidad, de nuestra comodidad? Pero mira lo que Jesús dice. Así persiguieron a los profetas. El gozo del seguidor de Cristo viene cuando por fin nos cae el 20 de que en este mundo lo único que vale la pena es representar a Jesús. Es lo único que va a durar para toda la eternidad. Jesús dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos los que hacen mi obra. Jesús viene y el gozo eterno de su reino es lo único que va a permanecer. Dice, así persiguieron a los profetas. ¿Qué sostiene al profeta en medio de su persecución? Interesante. Beto. Solo me tomó 30 segundos acordarme de la persona con la que trabajo casi todas las semanas, ¿verdad? Beto, muchas gracias, Beto. Interesante que Beto mencionó la visión de Isaías, en Isaías capítulo 6. Cuando tú, como dicen las bienaventuranzas,
tienes un corazón purificado por la visión de este Dios, tú no puedes quedarte cómodo en la presencia de Dios disfrutando su perdón, sabiendo que hay otros en necesidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios te salva y te bendice para bendecir a otros. Miren Isaías capítulo 6, ven conmigo. Quiero que veas la visión y el llamado del profeta y lo que Dios espera de aquellos que le siguen en su reino. Isaías capítulo 6 es el llamado a compartir la palabra de Dios con un mundo que se muere sin Dios. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por cierto, déjame decirte, no importa cuán gran líder trate de impresionarnos, un presidente, un rey, un pastor de gran influencia, un político elocuente, alguien muy rico, no importa quién sea. En este mundo todos nosotros vamos y venimos. Todos nosotros estamos aquí mañana, quién sabe. En las noticias últimamente hemos oído de pastores prominentes, sólidos, que representan a Cristo cayendo como si fuéramos moscas, ¿verdad? Por todos lados. Pero déjame decirte, aunque nosotros todos a veces estamos de pie y a veces caemos, Dios sigue sentado en su trono. Cuando tú y yo no estemos mañana, Dios va a seguir ahí. Isaías, el rey había muerto, el rey Usías, un buen rey, pero Dios seguía en su trono. Dice, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú tienes un encuentro con el Dios de la Biblia, de lo primero que te das cuenta es que tú no te mereces estar allí. Que tú, como el resto de este mundo, aparte de la gracia de Dios, eres un pecador. Y que el mensaje de Dios en tu palabra no eres digno porque tus labios son inmundos. ¿Cómo le vas a representar bien? Pero mira lo que hace Dios con el profeta. Versículo 6. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios nos purifica para poder representar su mensaje, pero esa purificación duele. ¿Te imaginas lo que sintió Isaías cuando este carbón encendido del altar de Dios, que un serafín, un ángel de fuego, no puede tocar él mismo? Lo que sintió cuando tocó la piel de sus labios. Piel tierna y delicada. ¿Te has cortado en el invierno un labio un poquito? ¿Cómo duele, verdad? ¿Te imaginas un carbón encendido? Esto tocó tus labios, quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y es precisamente lo que Jesús dice en las bienaventuranzas. ¿Quieres el gozo de la bendición de Dios? Entonces tiene que haber un momento donde esto deja de ser teoría y se convierte en práctica en tu propia vida. Tiene que haber un momento donde bienaventurado eres tú. No solo los otros, tú. Y eso sucede cuando tú, en la presencia de Dios, te das cuenta que Dios te está llamando a ti a compartir con otros su mensaje de paz. Él no te va a obligar, pero tú vas a ver alrededor y no te vas a poder ocultar ni entre las bancas ni los demás. Si tú no le dices: Señor, heme aquí, envíame a mí, tú te vas a perder de la promesa del gozo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Dios, si tú le dices: heme aquí, úsame, Señor, tú vas a estar en el equipo de los mensajeros, los pacificadores, los hijos de Dios. Vamos a cerrar con esto. Si DFBC va a ser una iglesia, estoy hablando en Spanglish, Dios me libre.
Si DFPC va a ser una iglesia de multiplicadores de discípulos, tenemos que entender que Dios está llamando a sacudir el mundo cuando compartamos la palabra de Dios para reconciliar a los perdidos. A veces, hermanos, me pesa en el corazón que nuestras luchas más grandes como iglesia son: ¡ay! Tengo que ir a la iglesia, pero es que es tan temprano. Esa no es la lucha, esa es la parte fácil. La lucha es salir de aquí equipados para alcanzar a los que sin Cristo están perdidos. ¿Vamos a hacer esa clase de iglesia? Vengamos al Señor. Al venir a la mesa hoy, yo te invito en oración a considerar lo que has oído hoy. Cristo quiere hacerte un embajador de su reino. Te ha dado un mensaje de paz. Pero este mensaje de paz depende de que tú te apropies de él, de que sea tuyo. Ese es el gozo del reino de Dios. Señor bendito, yo te agradezco por la oportunidad de estar aquí. Señor, yo sé que como iglesia tenemos tanto que crecer, Señor. Señor, a veces las luchas no nos dejan ver la majestad del reino de Dios y también la necesidad de esta comunidad que sin ti perece, Señor. Y ahí en medio estamos nosotros, Señor. Ya participamos de las bendiciones de tu reino y a veces nos olvida de dónde salimos, Señor, de la ansiedad, la oscuridad, la desesperación de no conocerte a ti, Señor. Del peso del pecado, de la tiranía, de los vicios y los hábitos que sin ti, Señor, consumían nuestra vida. Recuérdanos, Señor, nuestro primer amor. Recuérdanos el gozo de tu perdón y de tu salvación, Señor. Señor, venimos a ti hoy sabiendo que en esta mesa, este pan y esta copa, símbolos y elementos visibles y físicos de la realidad del Evangelio, en esta mesa tú nos recuerdas que tú eres real y que, Señor, así como necesitamos la comida y la bebida para vivir, te necesitamos a ti, Señor. Tú eres la razón por la cual vivimos. Nútrenos, Señor, transfórmanos para que salgamos de aquí, Señor, como embajadores tuyos con una misión clara para hablarle a un mundo que se pierde sin ti de ti. Tú ya tienes hijos de paz, Señor, marcados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es nuestro trabajo encontrarlos y contarles lo que has hecho tú. Envíanos, Señor. Henos aquí, Señor. Envíanos a nosotros.